Hola mujeres hermosas, buenos días, Dios les bendiga, bienvenidas a este devocional número 774 de Mujeres Delicadas y Frágiles, en donde Dios nos irá transformando de ordinarias a virtuosas para su gloria. Amén. Mujeres hermosas, les invito a orar para comenzar. Oremos. Amantísimo Señor Dios Todopoderoso, Jehová de los ejércitos, tú que habitas en las alturas y en la santidad, te adoramos, te alabamos y te bendecimos, Señor. Porque tú eres el Dios de la creación, el Dios de nuestra salvación, el Dios a quien alabamos y adoramos, Señor. Y en el nombre precioso de tu amado Hijo Jesucristo, Señor, te damos gracias, Padre, por la palabra que tienes para nosotros en este día, Señor. Gracias, Padre Santo, por la salvación que nos has otorgado. Gracias por este nuevo día, Señor, que esperamos aprovechar al máximo, Señor. Tú mismo nos aconsejas en tu palabra que aprovechemos bien el tiempo, Señor, especialmente en estos días que son los últimos días, Señor, y son días malos, Padre Santo. Así que ayúdanos, Señor, para que le hablemos de tu palabra a todos aquellos que aún no te conocen, Señor, y tu reino pueda ser engrandecido, Padre. Para eso estamos aquí, Señor, para eso somos tus siervas, Señor. Así que por favor, prepáranos y envíanos, Señor, para que hablemos de tu palabra a todos aquellos que aún no te conocen, Padre. Te damos gracias, oh Señor, y te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Bueno, mujeres hermosas, si tienen su Biblia, por favor, ábranla conmigo en Primera de Samuel, capítulo 22. Vamos a continuar con nuestro estudio en este libro. Y ayer estudiamos los versos 18 y 19, pero yo quiero que hoy volvamos a leerlos, mujeres hermosas. Todavía tenemos mucho que aprender de ahí, ¿verdad? A mí me hubiese gustado avanzar, pero la verdad es que no puedo, mujeres hermosas. Al estar meditando en esta porción de la sagrada palabra de Dios, no puedo dejar de pensar en cómo fue Doeg, ¿verdad? En lo perverso que fue, que atacó al pueblo de Dios como un perro rabioso, ¿verdad? Así que, mujeres hermosas, vamos a leer nuevamente los versos 18 y 19. Entonces dijo el rey a Doeg: vuelve tú y arremete contra los sacerdotes. Y se volvió Doeg el edomita y acometió a los sacerdotes y mató en aquel día a 85 varones que vestían efod de lino, y a Nob, ciudad de los sacerdotes, hirió a filo de espada, así a hombres como a mujeres, niños hasta los de pecho, bueyes, asnos y ovejas, todo lo hirió a filo de espada. Hasta ahí leemos, mujeres hermosas. Al ver Saúl que sus soldados pues no quisieron matar a los sacerdotes, pues dice: entonces tú, Doeg, vuelve contra los sacerdotes y mátalos. Mujeres hermosas, recordemos que Saúl había prometido puestos prominentes para los que se quedaran con él, ¿verdad? Así que cuando él dijo esto, pues Doeg obviamente mata a los sacerdotes, ¿verdad? Automáticamente así, pues ascendiéndose de puesto, ¿verdad? Pero imagínense qué ascenso, ¿verdad? De esos ascensos, pues mejor nada, ¿cierto? A Doeg tampoco le quedaba pues otra alternativa, pues él mismo es quien se había echado la soga al cuello, ¿verdad? Por mitotero y por chismoso, ¿verdad? Si él hubiera dicho en ese momento que él no iba a matar a los sacerdotes, pues él es el que hubiese sido asesinado, ¿verdad? Porque él fue el que fue con la mentira. Él fue el que fue a decirle a Saúl de David, ¿verdad? Que había ido a ver al sacerdote, así que pues al dar la orden Saúl no le quedó otra que ser él quien matara a los sacerdotes, ¿verdad? Así que, mujeres hermosas, vemos aquí que Doeg pues odiaba a Dios y odiaba a su pueblo, ¿verdad? Mujeres hermosas, vemos aquí que no solamente mata a los sacerdotes, sino que se va, dice la palabra del Señor, se va a Nob y mata a toda su familia, a las familias de los sacerdotes, ¿verdad? O sea, ya Doeg, aquí podemos ver que le traía ganas al pueblo de Dios, ¿verdad? A los israelitas, y tan pronto vio pues esa oportunidad, mató a todos los que pudo, ¿verdad? Pero aún de ese grupo que mató Doeg por su propia cuenta, ¿verdad? Porque no vemos que Saúl le diga que se fuera no a matar a todos, ¿verdad? Todo parece ser que eso ya fue de él. No lo dice, tal vez sí, Saúl lo mandó, ¿verdad? Pero aquí Dios no nos lo aclara. Pero él va, ¿verdad? Y mata a todos en Nob. Pero aún de ese grupo que él mató en Nob, también Saúl era culpable, aun cuando no lo hubiese mandado, ¿verdad? Porque fue Saúl quien comenzó la matanza, ¿verdad? Al Saúl dar la orden y al Doeg ejecutarla, pues los dos estaban ahí uniendo sus almas, ¿verdad? Para hacer esa maldad, y ahorita los dos están pues comiendo del fruto de su maldad, del fruto de su pecado, ¿verdad?
Ahora fíjense, mujeres hermosas, dice el verso 7 del capítulo 21, que ya hemos estudiado, que cuando David fue a ver al sacerdote Ahimelech, Doeg estaba en el templo delante de Jehová. ¿Qué hacía Doeg en el templo si no amaba a Dios y menos a su pueblo? Bueno, pues viendo cómo era Doeg, mujeres hermosas, podemos deducir que solamente iba al templo para ver qué es lo que veía, para entonces ir con el chisme, ¿verdad? Doeg era figura del diablo, ¿verdad? Que se la pasa acusándonos delante del Señor, ¿verdad? El diablo, decimos en México, es dos caras, ¿verdad? Es un hipócrita, es dos caras. Por un lado nos insta a pecar y por el otro nos acusa, ¿verdad? Pensando en Doeg, mujeres hermosas, recordé lo que dice el Señor en una porción de su palabra, que hay lobos disfrazados de ovejas en la iglesia. Ese tipo de gente pues solamente va a la iglesia a dividir la iglesia y a dañarla, ¿verdad? Mujeres hermosas, no todos los que van a la iglesia son cristianos. Si alguna vez usted ha ido a la iglesia y vio un mal testimonio de alguien, muy probablemente esa persona no es lo que dice ser, ¿verdad? Y no por eso, pues usted puede juzgar a la iglesia completamente, ¿verdad? No puede hablar mal de la iglesia porque la iglesia pues no tiene la culpa, ¿verdad? Como humanos, pues no conocemos el corazón de nadie, solamente Dios conoce el corazón de cada uno de nosotros, ¿verdad? Y nosotros pues no podemos ver quién va a la iglesia con malas intenciones y quién no, ¿verdad? Muchas veces la gente va a la iglesia solamente para ver qué beneficios puede obtener y nada más. Y como no van a buscar al Señor, pues su vida no cambia y por ende pues van a dar un mal testimonio, ¿verdad? También lo que podemos aprender con esta historia, mujeres hermosas, es que así como los soldados de Saúl no defendieron a los sacerdotes, así también puede ser que los hermanos no nos defiendan a nosotros, ¿verdad? Nunca estemos a la expectativa de que nos van a ayudar o nos van a defender, porque muy probablemente podamos quedar ¿cómo se dice? Decepcionadas, ¿verdad? Ahora, ¿se han preguntado, mujeres hermosas, por qué los sacerdotes no se defendieron? Era solamente un hombre, era solamente Doeg contra 85 sacerdotes, pero no los vemos defenderse, ¿verdad? Muy probablemente los sacerdotes conocían la sentencia de Dios en contra de Elí, que es lo que estuvimos hablando ayer, ¿verdad? Y pues aceptaron la voluntad del Señor. De cualquier manera, algún día iban a morir, ¿verdad? Así que ellos aceptaron la voluntad de Dios. Si Dios lo iba a permitir, pues es porque era parte del propósito de Dios, ¿verdad? Todos algún día vamos a morir, mujeres hermosas. Y muchas veces, y no es que siempre, ¿verdad? Deseamos que sea de muerte natural durmiendo, ¿cierto? Pero eso pues solamente Dios lo sabe, mujeres hermosas. Solamente asegurémonos de tener una buena relación con nuestro Dios por medio de su amado Hijo Jesucristo, ¿verdad? Y oremos como oró David en 2 de Samuel 24:14 cuando dijo, mejor es caer en manos de Jehová que en manos de los impíos. Amén. Así que mantengámonos orando eso, que sea Dios quien nos quite la vida y que no sean los impíos, ¿verdad? Pero Dios sabe lo que hace, mujeres hermosas, y aún si permitiera que fueran los impíos los que nos quitaran la vida, Él sabe por qué lo permite, ¿verdad? Y si es la voluntad de Dios, pues moriremos de la manera que deseamos, ¿verdad? Y la gloria sea al Señor, pero si no morimos de la manera que deseamos, igual le vamos a dar la gloria a Dios porque Él sabe lo que hace. Amén. Después que Doeg mató a los 85 sacerdotes, se va Nob y mata a todos, ¿verdad? Solamente un hijo del sacerdote Ahimelech escapó, como vamos a ver más adelante. Mujeres hermosas, cuando Dios le ordenó a Saúl acabar con los amalecitas, que igual ya estudiamos, ¿verdad? Porque eran malos los amalecitas, pues Saúl no obedeció, dejó con vida a Agag, el rey de ellos, que es al que Samuel mató, ¿se acuerdan? Y dejó con vida a los mejores animales también, ¿verdad? Y sin en cambio no vemos que Dios matara a Saúl, ¿verdad? Por haber desobedecido. Sin en cambio Saúl mandó que mataran a todos los sacerdotes y Doeg no solamente mata a los sacerdotes, sino que también mata a las familias y a los animales, ¿verdad? Y todavía sí muchas veces las gentes o las personas piensan, ¿verdad? Que Dios es malo porque mandaba matar ciudades enteras.
Pero Dios mandaba matar a aquellos que eran malos y que Dios les había dado tiempo de arrepentirse y no habían querido arrepentirse. O sea, no es que Dios mandara matar por matar, no. Sin en cambio, aquí Saúl no quiso exterminar, ¿verdad?, a los malos que Dios le había mandado exterminar, pero sí manda matar a los sacerdotes y extermina no solo a los sacerdotes, sino a todas sus familias, ¿verdad? Mujeres hermosas, con esto podemos ver que cuando Dios nos manda a acabar con el pecado, erradicar con el pecado por completo, no obedecemos. Pero cuando nuestra carne nos manda a pecar, obedecemos y obedecemos bien, ¿verdad? Así que, mujeres hermosas, meditemos en eso, ¿verdad? ¿Vamos a obedecer a Dios o vamos a obedecer a nuestra carne? Cuando nosotros decidimos consagrarnos a nuestro Señor Jesucristo, estamos dispuestos a morir al yo, a morir a nuestros deseos carnales. El Señor, ya no voy a vivir para cumplir mis deseos, sino para cumplir los tuyos, ¿verdad? Para que de esa manera seamos radicales con el pecado. El Señor por eso nos manda a acabar con el pecado de tajo, o sea, ser radicales con el pecado. No dejemos como Saúl hizo, ¿verdad?, que dejó a Agag, el rey de los amalecitas. No, nosotros tenemos que ser radicales con el pecado. Tenemos que obedecer a Dios, no obedecer a nuestros deseos carnales. Amén. ¿Saben, mujeres hermosas, que Dios hizo un salmo dedicado a Doeg? Hizo el Salmo 52 dedicado a Doeg. Si tienen su Biblia, por favor, ábranla conmigo y vamos a darle lectura. Dice la palabra del Señor así. ¿Por qué te jactas de maldad, oh poderoso? La misericordia de Dios es continua. Agravios maquina tu lengua. Como navaja afilada hace engaño. Amaste el mal más que el bien. La mentira más que la verdad, Selah. Has amado toda suerte de palabras perniciosas, engañosa lengua. Por tanto, Dios te destruirá para siempre, te asolará y te arrancará de tu morada, y te desarraigará de la tierra de los vivientes, Selah. Verán los justos y temerán, se reirán de él diciendo, he aquí el hombre que no puso a Dios por su fortaleza, sino que confió en la multitud de sus riquezas y se mantuvo en su maldad. Pero yo estoy como olivo verde en la casa de Dios. En la misericordia de Dios confío eternamente y para siempre. Te alabaré para siempre, porque lo has hecho así, y esperaré en tu nombre, porque es bueno delante de tus santos. ¿Y saben qué es lo que dice el título de este salmo, mujeres hermosas? Dice, al músico principal, masquil de David, cuando vino Doeg edomita y dio cuenta a Saúl, diciéndole, David ha venido a casa de Ahimelech. ¿Lo ven? Este salmo David lo hizo dedicado para Doeg. Y aquí podemos ver, ¿verdad?, cómo él amaba el mal más que el bien, ¿verdad? Doeg. Y era un mentiroso que confiaba más en sus riquezas. O sea que cuando Saúl lo manda a matar a los sacerdotes, pues acepta muy felizmente, ¿verdad? Porque lo que deseaba era quedarse con el puesto de David y ganar más dinero, ¿verdad? Ya como el jefe de los pastores ganaba bien, ¿verdad? Bueno, pues él quería ganar más. Y aquí lo dice David, ¿verdad? Que él confiaba en sus riquezas, ¿verdad? Imagínense cómo es Dios, ¿verdad? Que le dio sabiduría a David para hacer este salmo dedicado a ese hombre malvado, que aquí dice, ¿verdad?, que cómo va a recibir su merecido, ¿verdad?, por haber sido tan tremendo, por ser chismoso, por no haber confiado en Dios, ¿verdad?, sino por haber confiado en sus riquezas, ¿verdad?, por haberse mantenido en la maldad, ¿verdad? Dice, por tanto, Dios te va a destruir para siempre. O sea, Doeg no fue salvo, ¿verdad? Igual que Saúl, no creo que haya sido salvo, ¿verdad? Hicieron demasiada maldad y Dios es justo, ¿verdad? En conclusión, mujeres hermosas, pues no sabemos muchas veces por qué pasamos situaciones difíciles y dolorosas, pero de una cosa tenemos que estar bien seguras, mujeres hermosas. Dios sabe lo que hace. Amén. Él es justo y santo y nunca comete errores y no hace maldad a nadie. Amén. Así que aunque no entendamos muchas veces por qué suceden las cosas, confiemos en el Señor. Amén. Y oremos que Dios tenga misericordia y nos dé sabiduría y nos frene de hacer mal nosotros a alguien.
Amén. Así que, mujeres hermosas, ese es el devocional de hoy, que yo espero sea de bendición, que hable a nuestras vidas, ¿verdad? Que entendamos, mujeres hermosas, que tenemos que ser radicales con el pecado, ¿verdad? Y debemos de dejar de obedecer nuestros deseos carnales. Amén. Así que, mujeres hermosas, les invito a orar para terminar. Oremos. Amantísimo Señor, Dios y Padre maravilloso, te damos gracias, Señor. Gracias porque hemos estado estudiando tu palabra, Señor. Estudiamos en tu escuela donde tu Santo Espíritu es nuestro Maestro, Señor. Y nos ha mostrado, mi Dios amado, lo que no debemos hacer, Señor, con ese ejemplo de Saúl y de Doeg, Padre Santo. Ellos son el mejor ejemplo, Padre, de lo que es el egoísmo, lo que es la envidia, lo que es la avaricia, lo que es la maldad, Señor. Padre maravilloso, con ellos nos has mostrado, Señor, que si nosotros no hemos hecho tal maldad a alguien, Señor, es solamente por tu gracia y tu misericordia, Padre, porque como humanos, Señor, tenemos todos la misma capacidad para pecar, Señor. Pero tú en tu gracia y tu misericordia nos has sostenido, Señor, de pecar a tal grado, mi Dios amado. Así que te damos gracias por eso, Señor, y te rogamos, mi Padre amado, que nos ayude, Señor, a mantenernos confiando en ti, a mantenernos en comunión contigo para que tú sigas cuidándonos de pecar, Señor. Padre maravilloso, ayúdanos, Señor. Sabemos que mientras estemos en este mundo caído y en este cuerpo pecador, vamos a pecar, Señor. Pero líbranos de pecar, Señor amado, pecados de muerte, Señor. Líbranos de pecar a tal grado, Señor, que le hagamos daño a la gente, Señor. Ayúdanos, Padre Santo. A veces pensamos, ay, qué gente tan mala, porque hace esos pecados tan grandes. Pero somos iguales, Señor, y si nosotros no lo hacemos, es solamente por tu gracia y tu misericordia, Señor. Así que, por favor, sigue frenándonos, sigue sosteniéndonos, Padre. Ayúdanos a ser radicales con el pecado, Señor, y a no obedecer a nuestros deseos naturales, Señor. Por favor, Padre, ayúdanos. Señor Jesucristo, vive tu vida en nosotros, Señor. Guíanos siempre a hacer lo correcto, Señor. A escarmentar en cabeza ajena, Señor. A escarmentar en esta vida de Saúl y de Doeg, Padre Santo. Ayúdanos, Señor. A veces no sabemos por qué nos pasan cosas difíciles o dolorosas, Señor. Pero tú sí sabes, Padre Santo. No somos buenos, Señor. Padre Santo, perdónanos porque te fallamos, Señor, porque pecamos. Si no es de una forma, es de la otra. Y a veces, Señor, se nos olvida, mi Dios amado, que nuestro pecado tú lo perdonas, pero tiene consecuencias, Padre Santo. Así que, Señor, tú eres justo, tú eres misericordioso, y en tu justicia y en tu misericordia hemos confiado, Señor. Así que, mi Dios amado, recuérdanos que tú nunca haces mal a nadie, Señor. Que tú no eres injusto, Padre. Al contrario, dice tu palabra, Señor, en 2 de Pedro 3:9. Que no es que te tardes, mi Dios amado, es que estás teniendo misericordia de nosotros y nos estás dando tiempo para arrepentirnos, Padre. Estamos bajo el tiempo de tu gracia, Señor, y deberíamos aprovecharlo, Señor, para portarnos lo mejor que podamos con la ayuda de tu Santo Espíritu, Señor. Solos no podemos, pero con tu ayuda sí podemos, Padre. Así que ayúdanos, Señor, a ser agradecidos de que no nos matas al instante por ser como somos, mi Dios amado. Y ayúdanos que nuestro agradecimiento nos lleve a vivir vidas santas y piadosas para la gloria de tu nombre, Señor. Padre, ayúdanos a arrepentirnos, danos el don del arrepentimiento, Señor. Danos el don de la fe, Señor. Por favor, Padre Santo. Y úsanos en este día, Señor, para hablarle a alguien de tu santa y bendita palabra, Señor. Por favor, Padre bello, te damos gracias y te pedimos todo esto en el nombre precioso de tu amado Hijo Jesucristo. Amén, Señor. Bueno, mujeres hermosas, espero que tengan un día y un fin de semana muy, muy bendecido, pues ya hoy es viernes. Y si Dios nos presta vida, aquí las espero el lunes para que continuemos con nuestro estudio. Amén.